Hola, buenas. Yo soy Pedro y este es el segundo episodio de Orientación Laboral. Puedes encontrarme en Twitter como @elojoqueves. En este segundo episodio vamos a empezar un poco la casa por el tejado. Yo hoy podría hablaros de las herramientas de búsqueda activa de empleo, podría hablaros del desarrollo de los aspectos personales para la ocupación y con eso os estaría diciendo dos cosas fundamentales. Una, que hay cuestiones que tienen que ver con nuestra propia persona que influyen en la búsqueda de empleo y en poder encontrarlo. Y dos, que hay técnicas concretas para que, además de nuestros aspectos personales, pongamos en juego elementos que nos permitan buscar empleo. Es como si yo os dijera que para poder introducir un tornillo o un clavo en la pared para colgar un cuadro, tenemos que ponerle las ganas, tenemos que tener la habilidad de poder hacerlo, pero también tenemos que tener el martillo adecuado, el clavo adecuado, el taco adecuado y el taladro adecuado. Son dos cuestiones distintas. Podemos tener las herramientas adecuadas para hacerlo y, sin embargo, personalmente no interesarnos de ninguna de las maneras hacerlo y, por lo tanto, rechazarlo y no hacerlo. Y al mismo tiempo podemos tener todas las ganas del mundo, una orientación personal para poder hacerlo y, sin embargo, no disponer de las herramientas. Bien, me voy a saltar esa parte porque la iremos abordando poco a poco en cada episodio, pero como creo que lo que os va a resultar más útil es que baje a una cuestión concreta, hoy voy a empezar con un primer episodio dedicado a la entrevista. Y digo un primer episodio dedicado a la entrevista porque de la entrevista hay mucho de lo que hablar. Y por lo tanto no nos podemos limitar a un único episodio. Esto será algo que seguramente nos llevará más de un episodio. Ya decidiremos, y también espero en ese sentido vuestro feedback, a través de Twitter o a través del correo electrónico de orientacionlaboralpodcast@gmail.com, ya decidiremos, si hacemos episodios consecutivos sobre la entrevista y ponemos entrevista 1, entrevista 2, entrevista 3, o hablamos ahora inicialmente sobre la entrevista de trabajo y después vamos intercalando con otros episodios. En el episodio de hoy quiero hacer un sobrevolar sobre la entrevista de trabajo. No voy a entrar excesivamente al meollo de la cuestión, pero sí os voy a intentar hacer ver la importancia que tiene la entrevista de trabajo. Y lo voy a hacer de una manera que me gusta hacerlo cuando trabajo en grupos, diciéndoos una realidad, lo que para mí es una realidad, más allá de que cada uno de vosotros o de vosotras me podáis decir, para el tipo de trabajo que yo hago nunca he pasado una entrevista. Bien, pues quizás nunca habéis pasado una entrevista tal y como entendemos habitualmente las entrevistas, pero estoy casi seguro de que para cualquier trabajo que hayáis tenido habéis pasado una entrevista o algo que se le ha parecido bastante. Por lo tanto, lo primero que me gusta decir es, no buscamos trabajo. No estamos buscando trabajo, estamos buscando una entrevista de trabajo. Y esto es importante tenerlo claro, porque muchas veces nos cerramos a estoy buscando trabajo. Bien, pero los trabajos no llegan directamente, no de una manera habitual. Y uno de los pasos intermedios entre estar desempleado o desempleada y tener un empleo es la celebración de una entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo no tengo ahora mismo delante y no os lo leería, aunque lo tuviera, una definición muy académica, pero básicamente es una interacción, al menos entre dos personas, con el objetivo de que una venda su producto, es decir, su propia fuerza de trabajo, y la otra haga un análisis y una proyección del rendimiento que la persona que es candidata al trabajo puede hacer en ese puesto de trabajo. Por lo tanto, una primera idea que quiero que os quede clara en el episodio de hoy. En la entrevista de trabajo, no solamente el entrevistado tiene el objetivo de que le cojan en ese puesto de trabajo, pero tampoco solo el entrevistador tiene el objetivo de conocer las condiciones o hacer un futurible de cómo va a ser el desempeño de esa persona en su puesto de trabajo. Hay objetivos por las dos partes. Una de las cosas que suele ocurrir habitualmente es que la persona desempleada que ha sido llamada a una entrevista considere que es una especie de prueba que tiene que superar. Error. Si vamos así,
Probablemente adelantaremos ansiedad, iremos muy nerviosos y aunque el entrevistador va a descontar nuestro nerviosismo, es lógico hasta cierto punto e incluso es deseable y es algo relativamente positivo, le damos importancia a acudir a la entrevista. Si vamos a una entrevista sin ningún tipo de pequeño estrés o de pequeña tensión, parecerá que no nos interesa el trabajo. Aunque eso es así, digo, es importante que llevemos todo bien preparado y que sepamos que además de todo es no un examen, sino una oportunidad para vendernos. Conseguir una entrevista es ya en sí mismo un éxito, puesto que cuantas más entrevistas tengamos, más oportunidades tendremos de que en una de ellas seamos seleccionados. Por otra parte, es cierto que se pueden hacer bien y mal las entrevistas, pero la mayor parte de las veces cuando no seamos seleccionados o seleccionadas en una entrevista de trabajo, no tiene que ver con que hayamos hecho bien o mal la entrevista. Hemos podido hacer bien la entrevista, pero puede que para el puesto haya una persona más cualificada o que haya hecho algo mejor la entrevista, aunque nosotros la hayamos hecho bien. Y aquí llego a la última cuestión que quiero tratar hoy con respecto a la entrevista. No podemos acudir a una entrevista de trabajo sin saber qué puesto de trabajo es el que se va a seleccionar y sin saber, en la medida de lo posible, cuál es la cultura de la empresa para la que estamos siendo entrevistados. Alguno o alguna me podréis decir, bueno, pero es que a veces uno pasa entrevistas de trabajo sin saber muy bien para qué trabajo. En una empresa de trabajo temporal, por ejemplo, en donde lo que quieren hacer es una valoración global de nuestra personalidad o de nuestras capacidades para el trabajo. Eso es cierto, pero yo quiero hablar ahora aquí ya hablaremos un día de las empresas de trabajo temporal y de cómo superar esas situaciones. Pero hoy, como digo, quiero hablar en concreto de esa entrevista de trabajo a la que vamos, en donde sabemos quién nos está entrevistando. El entrevistador no es un entrevistador profesional de una empresa de selección, sino que están en la propia empresa y yo sé qué empresa es. Y probablemente haya tenido la posibilidad de buscar en Internet o de preguntar en la zona, o si es en mi propio pueblo, el conocimiento que yo tengo de años de esa propia empresa. El caso es que yo no puedo ir a la entrevista sin conocer datos de la empresa. ¿Dónde está? ¿En qué mercados es líder? ¿Qué tipo de producto fabrica o qué tipo de servicio presta? ¿Cómo son las relaciones dentro de la empresa? Y esto lo puedo encontrar, como decía antes, en Internet. Puedo saber si ha habido huelgas, si no las ha habido, si pagan bien, si pagan mal, si se valora a las personas más familiares, a las personas más dinámicas, a las personas más extrovertidas, a las personas más calladas. Todas estas son cuestiones que tengo que saber antes de ir a la entrevista o intentar saber. A esto se le denomina adivinar el perfil ideal de puesto, es decir, intentar saber qué es exactamente lo que está buscando la empresa. Porque a las entrevistas, como he dicho, les pasa como a los test, que nunca se sabe cuál es la respuesta correcta. Tenemos que saber qué es lo que están buscando para saber qué es lo que tenemos que ofrecer. Y no estoy diciendo que haya que mentir, pero sí tenemos que adaptar lo que ofrecemos a lo que esperan. Y para eso hay que investigar. Hay que preparar las entrevistas. La conclusión de hoy, la conclusión inicial para empezar a acercarnos ya un poquito más a las entrevistas es que hay que dedicar tiempo a preparar la entrevista. Mucho tiempo. A conocer la empresa. A intentar imaginarnos qué es lo que buscan, si es que no lo sabemos. Y desde luego, y aunque parezca una tontería, a conocer el lugar donde vamos a ser entrevistados. Si es un lugar al que vamos a llegar en nuestro propio vehículo, si es un lugar al que vamos a llegar en transporte público, todo eso tenemos que saberlo, tenemos que preverlo, tenemos que, por supuesto, tomar todas las precauciones para no llegar tarde. Podemos encontrarnos un atasco, podemos tener un problema con el transporte público. Hay que llegar temprano a las entrevistas de trabajo. Si llegamos tarde a una entrevista de trabajo, cualquier cosa que digamos será una excusa, no valdrá y probablemente no nos seleccionarán. Por lo tanto, preparación, preparación, preparación y el día de la entrevista mucha anticipación. Llegar con tiempo que nos permite también familiarizarnos con el lugar y familiarizarnos con todo el proceso. Estar allí tranquilos y que cuando nos llamen
no acabemos de llegar atropelladamente bajándonos del autobús pensando que venimos tarde. Por hoy lo vamos a dejar, pero yo creo que vamos a seguir, en lugar de intercalando episodios sobre otras cosas, vamos a seguir incidiendo sobre la entrevista y sobre otros aspectos de la entrevista, porque me parece que es probablemente una de las cuestiones más urgentes. Muchas gracias, nada más. He ido muy deprisa, lo sé, podéis poner esto para que se escuche más despacio o podéis volver a repetirlo, si es que sois así de masocas. Muchas gracias por escucharnos, por escucharme. Me tenéis, como he dicho, en Twitter, en @elojoqueves, en el correo electrónico para cualquier otra cuestión, si queréis más personal, orientacionlaboralpodcast@gmail.com. Yo soy Pedro, hoy es 17 de noviembre de 2015, os agradezco que hayáis estado ahí y espero pues cualquier consulta o cualquier cosa que me queráis decir o cualquier feedback que me queráis enviar. Un saludo y no dejéis de visitar la página de facebook.com/pabellonauricular y los distintos medios por los que podéis escuchar este podcast, que van desde YouTube, Spreaker, iTunes, iVoox, Stitcher y algún otro sitio por ahí que habrá. Gracias y hasta pronto.